Aleluya, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Vamos a ver unos versículos. Vamos a empezar con Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, hoy venimos humildemente delante de ti, reconociendo que nos falta mucho aprender de tu palabra, que somos, Señor, bendito Dios, faltos de conocimiento. Necesitamos de ese conocimiento que de ti proviene, Señor. Ayúdanos a entender, a valorar, Señor, lo que has puesto en nuestras manos, que es tu santa escritura, que está ahí puesta tus promesas, pero sobre todo tu voluntad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, por favor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender lo que nos quieres enseñar. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos por estos cultos de los jueves, Señor, de oración y discipulado, para que seamos enseñados y seamos verdaderos discípulos, bien equipados para toda buena obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Voy a tomar su lugar. Vamos a estudiar bibliología. Bibliología es una palabra compuesta de Biblia y logos. Déjenme vérselo. La palabra Biblia, por ejemplo, en griego se escribe así, Biblia, latín Biblia, inglés Bible. Significado significa los libros, papiros, rollos amén. Pero ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Se da cuenta que a veces no apreciamos la Biblia porque ni siquiera sabemos el esfuerzo que se ha llevado? Hay veces que yo me sorprende que vamos a la 99 y hay Biblias de 99 centavos, hermano. Y cuando vemos la historia, la sangre derramada no solamente del Señor, sino de miles, tal vez millones de seres que han entregado su vida para que esa palabra la podamos tener el día de hoy, hermano. Y me sorprende aún más que hay gente, no hablo de los que no conocen al Señor, gente aún del pueblo de Dios que no aprecia la palabra del Señor y que no se toma el tiempo para estudiarla. Cuando vemos aquí en la palabra de Dios, dice claramente que es la palabra profética más segura. A muchos hombres les gusta oír profecías, por eso es el éxito de tantos falsos profetas, ¿verdad? Porque quieren oír buenas nuevas, pero las buenas nuevas también están escritas en la Escritura. Por eso es la palabra profética más segura. Y nos dice aquí claramente en 2 de Pedro 1:20 que la Escritura no es ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, es decir, que no lo dijeron por ellos mismos, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Hermano, ¿cuántos autores? Escritores tiene 40 escritores, pero hay un solo autor. El autor es Dios. Porque la gente descalifica la Biblia inmediatamente porque dicen que la escribieron hombres. Sí, es verdad, la escribieron hombres, exceptuando las tablas de la ley, que esas las escribió el Señor con su propio dedo. Amén. Y 2 veces, ¿verdad? Entonces aquí dice claramente en 2 de Pedro 1:21 que fueron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, que hablaron de parte de Dios, que ninguna profecía fue de asunto de interpretación personal. Por lo mismo es una palabra profética más segura. Amén. Amén. Toda escritura, obviamente de la palabra, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Aquí no nos gusta mucho, ¿va? Pero ahí viene, hermano. Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios
eso incluye la mujer, claro está, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Cuando vamos a ver la etimología, Biblia son los libros, quiere decir libros, pero nosotros sabemos que son los libros sagrados. Pero la palabra bibliología viene de una palabra que se llama logos, como la palabra, pero también logos significa el estudio o el tratado. Entonces quiere decir que es el estudio o tratado de la Biblia. Amén. 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 Entonces vamos a ver, por ejemplo, una vista general. Para empezar, hermano, la Biblia no era tan fácil, ni fue tan fácil, llevó muchos años compilarla, ¿verdad? Pero no era un libro, literalmente, sino en realidad eran rollos. Rollos o papiros, ¿verdad? Hechos de papel, ¿verdad? Pero eran rollos, había algunos rollos de piel. Amén. Y en la escritura, hermano, nos dice varias cosas de eso. Por ejemplo, Salmos 47 dice la palabra de Dios: entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro que está escrito de mí. Está viendo que dice que es un libro, pero viene en un rollo. Amén. Otra parte dice en Jeremías, hay muchas partes que dice el rollo, pero traje algunos nomás. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel. Entonces vuelve a ver que se escribió en un rollo. Amén. Dice Ezequiel 3:2, y abrí mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces, como puede ver, hermano, no eran libros como los que conocemos ahora, sino eran rollos. Amén. Cuando vemos en la palabra de Dios, vemos que la primera predicación que nuestro Señor hizo en una sinagoga, que hablaba de Isaías 61, si no mal recuerdo, y está en Lucas 4:17, en las Biblias regularmente dice, y le dieron los libros, y habló en el libro de Isaías. Pero en la Biblia K2, y hay otras también, como la Corona de Jerusalén, dice, le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito. Amén. Entonces, como puede ver, aún Jesús no agarró un libro como los que ahora existen, sino pergaminos, porque los libros fueron a través de la imprenta, los primeros libros impresos. Pero mire, para que vaya viendo, estos son algunos pergaminos originales de la Biblia. Amén. Amén. Aquí hay otros. Usted no sé si alguna vez haya escuchado esto. Es que la Biblia la ha escrito tantas y tantas y tantas y tantas veces que ya le modificaron todo. Ya se perdió el valor original, dicen. Pero ¿ha leído usted en la Biblia que hay escribas? Bueno, todo lo que es el Antiguo Testamento lo tiene el pueblo judío. Y los escribas no traducen, es decir, ellos escriben letra por letra por letra. La Biblia, el Tanakh, que hoy vamos a aprender parte del Tanakh, o vamos a hablar el Antiguo Testamento que tiene el pueblo judío, no ha cambiado modificaciones excepto en su estructura, pero no en su contenido. Es decir, cada letra, tal como fue escrita desde el tiempo de Moisés, cada una de las letras se ha permanecido. No adulteran, no cambian, no ¿cómo podríamos decir? No hacen una transliteración como nosotros. Por ejemplo, nosotros hacemos la traducción, digamos, si dice en una Biblia, puede decir arriba de, en otra puede decir sobre de, encima de, amén, sobrepuesto de esto. Pero en la Biblia de Dios está idéntico como en el principio. ¿Me explico esa parte? Entonces, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, lo vamos a mirar más adelante. Miren, aquí hay uno de los rollos que podemos ver de los antiguos. Esos son los rollos que ellos usan. Y pues, aún hay escritos originales. Pero los libros primeros que pudieron encontrar, que no es de la Biblia,
Había libros de láminas de metal, hermano, o incluso de cuero. Amén. La primera Biblia, así como ya la conoce usted el día de hoy, fue impresa por Gutenberg. ¿Se acuerda de él? El que inventó la imprenta. Sí. Y fue impresa en 1949. Y aún hay, me parece que hay, creo que había 5, pero estoy más seguro que eran 2 las que quedaban nada más. Y vale mi caras, por cierto. Esa es la Biblia de Gutenberg y aquí la pueden mirar por dentro. Amén. La Biblia, como usted la conoce, tiene 2 testamentos. Amén. Amén. ¿Se ha preguntado por qué habla de testamento? Digo, otra vez, eso no venía aquí, pero déjenlo busco. ¿Qué es un testamento? Un testamento es una herencia, una heredad que dejan pues la gente para otra persona. A ver si lo encuentro aquí. Está en Hebreos. Vamos a buscar, eso no lo quería dar aquí, no lo venía pensado, ¿eh? Pero bueno, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Para nosotros, ¿verdad? Un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. Amén, amén. 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 Lo vamos a ver ahorita, antes de meternos al Tanaj. Dice aquí en Hebreos 9:16, donde hay un testamento, es necesario para recibir la herencia que ocurra la muerte del testador. Entonces un testamento es porque hay una herencia. ¿Me voy explicando? No sé si lo alcance a ver, pero en su Biblia está en Hebreos 9:16. Un testamento es un escrito de una persona que tiene algo que va a heredar y tiene herederos. Hasta ahí vamos, ¿de acuerdo? Y entonces se va ante alguna autoridad, se levanta el testamento, pero para que la persona reciba la herencia, primero debe de saber que está en el testamento. Se le debe de notificar. Segundo, el testador, es decir, el que está heredando las cosas, debe de morir. Y cuando él muere, entonces el testamento adquiere el valor. Se le da a conocer al heredero, y el heredero va y reclama su herencia, ¿cierto? Y la Biblia nos muestra por qué es llamado testamento en esta manera. En Hebreos 9:16 dice, donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, pues no se pone en vigor mientras vive el testador. Por lo tanto, bueno, ¿cuál es nuestro testamento? El Señor nos heredó vida eterna. Muchos de nosotros, hermanos, ni siquiera sabíamos que Cristo nos había heredado vida eterna. Pero esa vida eterna no se nos podía dar hasta que el testador muriera. Y el testador murió, pero claro está que también resucitó. Entonces ahora, hermano, a usted y a mí en algún momento de nuestra vida se nos hizo saber que éramos herederos del reino de Dios. Y dice Romanos que si somos hijos, también somos herederos, coherederos con Cristo Jesús. Entonces usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo, usted y yo. Amén. Y hay muchos herederos en la tierra, hermano, que no saben que son herederos. A esos es a los que hay que decirles que hay una herencia grande en el cielo para con ellos. Amén. Entonces el Nuevo Testamento es para nosotros, aunque después vamos a mirar. Y hay un Nuevo y un Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, vamos a verlo así, fue escrito para los israelitas antes de la cruz. Amén. Y el Nuevo Testamento fue después de la cruz para todos nosotros, para los gentiles también. La Biblia, como la conocemos nosotros, tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, pero la Biblia católica tiene 73, algunos libros que se conocen como los deuterocanónicos o también libros apócrifos que vamos a ver en su momento.
Para entender esto, hermano, habría que ver por qué la Iglesia Católica le agregó libros al Antiguo Testamento. Pues la Iglesia Católica no son judíos. Amén. Y esos libros del Antiguo Testamento pertenecen a la Iglesia israelita. Amén. Y aquí podemos ver los libros, hermano. Pero hoy vamos a, más que nada, yo creo, estudiar. Bueno, déjame, es un concepto general nada más. Amén. El Antiguo Testamento se divide en estas porciones: en el Pentateuco, que es la ley; en libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. ¿Hasta ahí vamos bien? Y en el Nuevo Testamento se divide en los evangelios y hechos, en las epístolas. Epístola quiere decir carta, paulinas, y hay epístolas generales como puede ser la de Pedro, la de Santiago, la de Juan, y el libro de Revelación, que es escrito por Juan. Amén. Pero hoy vamos a estudiar, o a empezar a estudiar, lo que es el Tanakh. El Tanakh es para los israelitas. ¿Qué es el Tanakh? Es el compendio de los 39 libros del Antiguo Testamento que usted y yo conocemos. Solo que para ellos no son 39, sino 24 libros. Los judíos no tienen 39, sino tienen 24. Pero en esos 24 están escritos todo lo que contienen los 39, solo que están distribuidos de una manera diferente. Los vamos a estudiar más adelante. Amén. Entonces, para los judíos, hermano, si usted le dice a un judío y usted ya vio el Nuevo Testamento, se va a enojar. ¿Por qué? Porque para ellos no es antiguo, para ellos es actual. ¿Sí me estoy explicando? Ellos no tienen otro pacto. Ellos tienen el Tanakh, que es todos los libros que usted y yo tenemos del Antiguo Testamento. Entonces vamos a estudiar parte de eso para poderlo entender. Por eso lo había puesto aquí. Para los judíos no hay un Nuevo Testamento. Es el único testamento. Es el único pacto. Y se llama Tanakh. Se pronuncia aquí como, algunos lo pronuncian con J, pero esa es una cuestión de fonética y sería entrar en la fonética del hebreo y sería un poquito más tardado y mejor. Algunos lo escriben con J, algunos lo escriben con K, pero ahorita eso no es tan importante, va a ver por qué. Los judíos son los que se encargaron de compilar o organizar todos los libros del Antiguo Testamento. No tuvo nada que ver la Iglesia Católica. Es totalmente de los israelitas. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Y hay unos requisitos que vamos a mirar en el siguiente jueves. El Antiguo Testamento, hermano, está escrito en hebreo y arameo. Aún hasta el día de hoy, el Tanakh, cuando digo Tanakh me refiero a todo el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo y arameo, y como le digo, no hay cambios en ninguna de las letras. Los escribas por eso aprendían, hermano, la palabra de Dios, aparte de que ellos la estudiaban por la cultura de ellos. Digamos que alguien era experto en escribir la Torah, pues a eso se dedicaba, esa era su manera de vivir. Entonces escribía la Torah, el Pentateuco. Toda su vida escribía, toda su vida. Usted escriba 100 veces, no voy a llegar tarde, 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 sino ¿qué va a hacer? Se le va a quedar, ¿verdad? Entonces ellos se dedicaban, imagínense, a escribir. Aquel que escribía el libro de Isaías, y 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 el libro de Isaías. Si usted tenía una pregunta acerca del libro de Isaías, era ¿quién iba a saber del libro de Isaías más que el mismo escriba? Que conocía que había escrito el libro de Isaías. Por eso cuando los escribas le hacían alguna pregunta a mi Señor Jesucristo, él les decía, ¿que no habéis leído? Era como, me vienes a preguntar a mí, ¿que no habéis leído? ¿Que escrito está? ¿Y quién lo había escrito? Pues ellos mismos, ¿no? Pues ellos a eso se dedicaban. Amén. Entonces el Tanakh, hermano, está escrito
en rollos todavía en la iglesia judía, pero no es un rollo. Y aún así lo estudian, mire. Lo desenrollan para ir buscando. Sino son 3 rollos. Lo dividen en 3 rollos. El Tanakh. Ahí los pueden mirar los 3, mire. Los guardan así, los sacan para leer. Amén. Aquí hay otra imagen de los 3 rollos. Pero en la actualidad, después de la imprenta, ya también hay libros. E incluso, veamos, este es el Tanakh. En lugar de rollos, es un libro, otro libro y otro libro que contiene ¿qué? Lo que está escrito en cada uno de los rollos. Pero también hay libros, hermano, como la Biblia, que ya viene todo con, ¿cómo se puede decir? En un solo libro, como iba a decir condensado, pero no puede ser condensado porque trae exactamente todo. Aquí vienen los 3 libros. Uno de los libros es la Torah, que quiere decir las instrucciones. El otro libro es de los profetas, que es el Nevi'im, y el otro libro es el Ketuvim. Aquí, ¿sí alcanza a mirar las letras? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la letra de la Torah? ¿La primera letra? La T. La T La T. de Tanakh. ¿Cuál es la segunda letra de Nevi'im? La ¿La cuál? La N N. La N. de Tanakh. ¿Cuál es la primera letra de Ketuvim? Acá. Acá. Entonces podemos ver que es Tanakh. Es un acróstico para recordar que trae la Torah, los profetas y los escritos. O la Torah, Nevi'im y Ketuvim. Amén. 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 Entonces, digamos, si usted quisiera, pero todos es traducción. Si usted quisiera leer un poquito más fiel, tal vez diría yo así, el Antiguo Testamento, tendría que comprar una Biblia Tanakh que traiga una transliteración en español, pero es lo mismo. Los traductores pierden cierta riqueza. Por eso es que nosotros tenemos varias traducciones. Amén. Mire, aquí hay una, por ejemplo, del hebreo al inglés. Es decir, que la Biblia hebrea, así como está escrita, cada letra hebrea, hermano, está escrita, pero la tradujeron al inglés. También hay hebreo español. Amén. Al estudiar eso, de una vez les quiero advertir, no nos estamos judaizando, ¿eh? Por eso es que no estoy metiendo nada de hebreo. No conozco mucho, pero lo poquito que sé. Amén. Ahí está, miren. Este es un libro que se llama la Biblia, pero solo trae el Tanakh, que es el Torah, la Torah, el Pentateuco, el Nevi'im, que son los profetas, o el Ketuvim, que son los escritos o agiógrafos, dice ahí. Amén. Bueno, aquí nos vamos. Algunos creen que el libro más viejo o más antiguo es Job, el primero que se encontró. Pero la Biblia declara que hubo un hombre llamado Moisés en el monte Sinaí, donde Dios le dio la Torah, la ley. Amén. Y también dice que fue promulgada por ángeles, que ángeles subían y venían y les daban a conocer. Entonces la Torah, que lo pueden mirar, mire. Dios mandó a llamar a Moisés, usted sabe la historia en la Biblia. Moisés subió al monte Sinaí y regresó Moisés con las tablas de los 10 mandamientos, del decálogo de la ley. Amén. Las tablas fueron cortadas por la mano de Dios y escritas con el dedo de Dios. Usted conoce, al bajar Moisés se desagradó de tal manera que rompió las tablas porque no consideró al pueblo digno de recibir. Tuvo que subir otra vez Moisés y Dios escribió con su dedo, pero ya no las cortó él. Amén. Pero esas tablas están en algún lugar. ¿Pero qué significa la Torah?
La Torá significa, hermano, la ley o la instrucción, la enseñanza. Aquí hay otra parte, miren. Torá significa la instrucción, la enseñanza o la ley. Nosotros le llamamos Pentateuco porque viene de una traducción o un nombre griego que es penta, que quiere decir 5, y teuco, que quiere decir rollos, que son 5 rollos, 5 libros. Son los primeros 5 libros que usted tiene en su Biblia, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros, hermano, que usted tiene, los escribió Moisés. Son los libros que Moisés escribió. Esa ley que Dios dio en el monte Sinaí son los mismos libros que usted tiene en la Biblia actual. Amén. Son los mismos libros que estudia el pueblo de Israel. Ese es la palabra de Dios dada en aquel día cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo, les dio a conocer su voluntad, y nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a conocer? Leyendo, ¿eh? En aquel tiempo pues ellos solamente leían esos 5, hermano. Ahora nosotros tenemos que leer más, ¿verdad? Amén. Ahora, cuando vemos esos libros, son 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números o Deuteronomio. Amén. 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 A ver si nomás solo para ir viendo que sea poniendo atención tantito. ¿Por qué se llama Pentateuco, hermanita? Es decir, los israelitas o los judíos le dicen la Torá, que significa la ley o la enseñanza. Amén. Pero ¿por qué nosotros le decimos Pentateuco? Hermano, ¿ah? Porque es Génesis. Ahí comprende Génesis. Ok, se lo voy a volver a repetir. ¿Qué? Pentateuco, aquí está, miren. Significa los 5 rollos. Penta es 5 y teuco, rollos. Entonces, por esa razón nosotros le llamamos Pentateuco, porque son 5 libros. Esos 5 libros los dio Dios a través de ángeles y recibidos por Moisés, aunque unas partes se las reveló directamente Dios a él. ¿Va? Amén. Amén. Lo curioso es que los nombres en hebreo no dicen lo mismo. Muy parecido al primero, pero los demás no. Vamos a verlos. Amén. Así se escribe, pero la palabra en hebreo es Bereshit. Ese sí es como muy parecido, ¿eh? Y se llama en español Génesis. Amén. Y esas son las letras en hebreo, si las pueden mirar arriba. Pero significa el comienzo. Entonces eso sí no hay mucho cambio, ¿verdad? Pero en el segundo se llama Shemot. Y Shemot nosotros lo traducieron al Éxodo. ¿Por qué Éxodo? ¿Tiene alguna idea? Porque de un lugar a otro. ¿Se ha oído hablar, por ejemplo, que fueron exiliados? Entonces, digamos, fueron exiliados ¿de dónde? Entonces, cuando usted lee Éxodo, que habla de un exilio, ¿de qué se da una idea de qué está hablando el libro? De que salieron de Egipto, de que fueron exiliados de ese país donde estaban esclavos. Pero fíjese que es una cosa muy maravillosa, que ahí viene la clave, hermano, porque también nosotros vamos a ser exiliados de esta tierra. Sin Cordero no nos vamos. Ahí lo pueden mirar en Éxodo 12, me parece que es Éxodo del 10 al 12.
donde si no hay cordero para la casa, si no hay sangre derramada del cordero, si no pintaba los dinteles de la casa, no hay, sin derramamiento de sangre no hay salida, hermano. Si no hay cordero de parte de Dios, ¿quién le dio la instrucción al pueblo de Israel de cómo iban a salir? Dios. Fíjense que algo maravilloso que hay, es que toda la Biblia es hermosa, ¿va? Pero a mí me llena esto. Esa noche que ellos iban a escapar, ¿quiénes estaban durmiendo? Todos los egipcios estaban durmiendo, pero había peligro de muerte. Si ese día trae Biblia, hermano, Sí, hermano. lea Éxodo 12:12. Me parece que es 12:12. ¿Génesis? Sí, no, Éxodo 12:12. Fíjense que ¿cuántos dioses tenemos nosotros? Uno solo. ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? Muchos. Entonces era nuestro Dios contra todos los dioses. Amén. Cada uno de sus dioses tenía ciertos poderes. Por ejemplo, uno de los dioses más importantes para ellos era Ra, que es el dios sol. Y se recuerda que la novena plaga, si no mal recuerdo, fue las tinieblas. Que las tinieblas dicen que se podían palpar. Entonces ahí Ra estaba siendo derrotado delante de su pueblo a la luz de todos, porque el sol no pudo detener las tinieblas que Dios mandó. Pero léame Éxodo 12:12. Okay. Dice, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, y yo, el Señor. Entonces, esa noche, hermano, que todo el pueblo estaba dormido, hubo una batalla celestial. No solamente de que Dios iba a matar a todo primogénito, tanto de egipcios como de esclavos, de siervos de ellos, pues, sin contarnos el pueblo de Dios, claro está. Amén. Y los iba a matar, pero también iba a ejecutar juicio contra todos los dioses de Egipto. Contra todos ellos iba a ejecutar juicio. Entonces, mientras el pueblo egipcio estaba durmiendo, los dos dioses egipcios estaban en batalla con Dios, pero pues Dios no tiene enemigos. Amén. Entonces, cuando pasó, mientras el pueblo está dormido, el peligro de muerte está presente. Pero había un pueblo que no estaba dormido. ¿Quién era? El pueblo de Israel. Para no estar dormido, ¿qué había que hacer, hermano? Dios les dio instrucción. Tenían que tener cordero, tenían que tener puestas las sandalias, tenían que tener ceñidos los lomos, tenían que estar vestidos listos. ¿Para qué? Para escapar. Entonces la palabra de Dios nos dice, hermano, esa es una de las claves hermosas que hay en Éxodo, en el libro de Shemot, que para nosotros escapar, si los demás están durmiendo, que duerman, hermano. Pero el que va a escapar, el que ha recibido la instrucción de parte de Dios, ese está vestido, tiene las sandalias puestas y tiene la vara y ceñido el lomo para partir en cuanto el Señor. Yo me preguntaba, esto no lo dice la Biblia, si no habrá habido algún israelita que no creyera la palabra, que hubiera habido algún israelita que no quiso obedecer y no pintó sus dinteles con la sangre del cordero. La palabra dice que no tenían que salir, ¿se acuerdan? Mientras estaba la muerte, ¿y dónde estaban? Bajo la cobertura de la sangre del cordero. Yo me preguntaba, porque ya ve que uno es preguntón, ¿verdad? Me preguntaba a mí mismo. Y uno es curioso, ¿verdad? Ya ve que en las casas luego suena que la ambulancia, la patrulla, y sale uno asomado. Si no es con uno, va. Pero ahí va uno de comunicativo, decía el hermano de chismoso. ¿Será que si se oían los lamentos, no habrá alguien de los hermanitos asomado la cabeza? ¿Verdad? Entonces yo me pregunto, ¿qué habrá pasado si alguien asomó la cabeza? ¿Qué habrá pasado si alguien no consiguió cordero? ¿Qué habrá pasado, hermano, si alguien no cubrió su puerta con la sangre del cordero?
¿Qué habrá pasado si alguien dice, están que nos vamos y nos vamos, pero no nos vamos? Y mejor les llegó a roncar. Amén. Entonces ahí nos enseña, hermano, que el que es hijo de Dios, el que ha escuchado y obedece, se mete bajo la cobertura de la sangre del Cordero. Oye la voz de Dios y hace caso, hermano, y mete a toda la familia a la casa para ser arrebatado. El que ha oído la instrucción para la salida de la tierra de la esclavitud, porque este no es el paraíso, me le cuento, ya está con las sandalias puestas, con el lomo ceñido, con la vara, comiendo apresuradamente, porque nos vamos, hermano. Amén. Amén. ¿Se va usted? Amén. Amén. Yo también, hermano. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando vemos ahí, hermano, el libro de Shemot, es el libro de Éxodo, así se escribe, y habla de la salida. Shemot quiere decir los nombres o la salida. Amén. Segundo libro habla, no se llama Levítico como lo hacemos nosotros, sino se llama Vayikra. Amén. Es el segundo libro. Y en hebreo traducido al español significa y él llamó. ¿Quién llamó? ¿Por qué será que ese libro se llama y él llamó? Se lo voy a poner un poquito más fácil. ¿Por qué será que ese libro en español nosotros le pusimos, bueno, cuando digo nosotros me refiero los humanos, ¿verdad? Yo no tuve nada que ver ahí, ¿verdad? Ni usted ni yo, ¿verdad? Somos libres de eso. Pero ¿por qué le pusieron Levítico? ¿Alguna idea? ¿No fueron los que clamaban por auxilio? Recuerda que había sacerdotes que eran, Levitas. entonces, Los que eran las leyes para los levitas. Por eso le pusieron Levítico. Amén. Porque trae todas las leyes que son para los sacerdotes. Entonces en el libro de Levítico va a encontrar todas las ordenanzas de Dios de cómo se debe efectuar el culto a Dios, cómo debe estar el sacerdote, qué ropa debe de vestir, cómo se debe de acercar. Por ejemplo, si no mal recuerdo, me parece que es Levíticos capítulo 10, donde se acercaron Eliud y ahí no me acuerdo el nombre de los hijos de Aarón con un fuego extraño y murieron. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que el sacerdote debe de acercarse con fuego del altar de Dios. ¿Quién encendió el altar de Dios? Dios mismo. Ahí dice que en la primera ofrenda salió fuego de la presencia de Dios, y de ese fuego había que tomar. Pero estos muchachos, que eran los hijos de Aarón, eran 2 de los 4, tomaron fuego extraño. Ahí también dice en el libro de Levíticos, hermano, cómo debe de ser la ropa del sacerdote. Es sorprendente que aún el Señor, porque a veces dicen que ahora que acabamos de cambiar de uniformes, ¿verdad? Decía que alguien me comentó, es que ¿en qué parte de la Biblia habla que a Dios le gustan los uniformes? Pues a los levitas les puso uniformes, hermano. Amén. Y ya no le dije lo otro, pero se lo voy a decir a usted. Inclusive les puso hasta cómo tenían que ser los puestos los calzoncitos. De lino fino, para que no sudaran. Esa es otra enseñanza. Pero bueno, ese es en el caso en español que se llama Levítico. Mi pregunta es, no porque le pusieron Levítico, porque ya más o menos discernimos por qué. Porque en hebreo se llama Vayikra, es decir, y él llamó. Porque Dios los mandó llamar, ¿no? Que ¿A quiénes? A los levitas, para que entraran adentro del templo y él llamó. Él llamó a los que se tenían que acercar. Mira, esto es maravilloso. Es que a mí me gusta mucho la palabra del Señor en esta parte, ¿verdad? Bueno, me gusta en toda, pero esta parte, Dios escogió de toda la humanidad solo al pueblo de Israel. Y escogió a Abraham. Y de Abraham, hermano, Abraham tuvo 2 hijos, que es Ismael e Isaac. ¿A quién escogió? A Isaac. Isaac a su vez tuvo 2 hijos que se llamaban Jacob y Esaú. Amén.
¿Y a quién escogió? A Jacob. Jacob a su vez tuvo 12 hijos. ¿Y a quién escogió de los 12? A Leví. Amén. Es decir, de toda la humanidad Dios escogió a Israel, y de todo Israel Dios escogió a Leví. Y Dios los llamó. Él llamó. Los llamó de ser un pueblo no solamente israelita, sino acercarse al Señor. Y ahí puede mirar, hermano, cómo el pueblo de Leví, es decir, los hijos de Leví, vivían alrededor del tabernáculo. Son los que vivían más cerquita, hermano. Y eso me llena de gozo mi corazón. Porque el que es levita, el que es sacerdote del Señor, tiene que vivir cerca de la presencia de Dios. Amén. No alejado, no quiere decir que venga usted y se va a acampar aquí alrededor del templo, sino que tiene que vivir cerca de la presencia de Dios. ¿Y sabe quiénes son los que viven a la mera puerta de la entrada del tabernáculo? Moisés y Aarón. Para cuando Dios hablara, ellos nomás decían: heme aquí, Señor, aquí estoy. Amén. Pero hay algo más maravilloso, hermano, y lo dice la Escritura, que el pueblo de Leví se ponía alrededor del tabernáculo porque ellos eran escudo para los demás hijos de Dios, para el demás pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios estaba en el tabernáculo. Amén. Y esa santidad podía, hermano, expandirse por todo el pueblo. Pero la santidad, es decir, la luz, hace que las tinieblas desaparezcan. Y si el pueblo de Israel había medias tiniebleitas, hermano, podían morir. Entonces el pueblo de Leví, que era un pueblo santo, unos hijos santos, un sacerdocio santo, estaban alrededor del tabernáculo como un shield, como un escudo para los hermanos. Por eso es que el que es sacerdote tiene que tener el ministerio de la intercesión. Tiene que orar para interceder por nuestros hermanos. Si usted conoce que un hermano está en problema, si un hermano está así como dicen allá, como la mojarra, está así, ¿verdad? Como que quiere pero no quiere, ¿verdad? Como que está en el espíritu pero a veces está como que en la carne. Y usted lo sabe, hermano, oremos por ellos, intercedamos ante el Señor. Ese es el ministerio de la intercesión. Amén. Mire, eso solo con el puro nombre lo estamos viendo. Ahora, el cuarto libro, que es el libro de Números, así lo tradujeron para nosotros. Pero ¿por qué se llama Números en español? ¿Qué le dice? ¿De qué va a hablar? Del censo que había en el pueblo de Israel. Del censo, cuántos eran de la tribu de Judá, cuántos eran de esto, cuántos eran de la tribu de Benjamín, de Neftali, de Rubén. Amén. Va a hablar de números, cuántos levitas eran. Por cierto, hermano, es maravilloso también ahí que el pueblo más chiquito, ¿quién cree que era de las 12 tribus? Esteban. Leví. Eran 22,300. Y por ejemplo de Judá eran como 75,000, hermano. Es que y ahí me llena de gozo mi corazón, porque Dios escoge a los pequeños. No a los grandes ni numerosos, sino a los pequeños, llama a Dios. Amén. También Leví significa sujeto, y Dios escoge a los sujetos. Amén. Pero ese es en español, hermano. Pero en hebreo no se llama números, se llama Badibar. Y así se escribe. ¿Qué quiere decir? En el desierto. Amén. ¿De qué va a hablar el libro? De los tropiezos que tuvieron. De lo que caminaron. En el desierto. De los hechos que pasaron en el desierto. Si no me equivoco, me parece que es Números 11, donde habla de la chusma, hermano. Yeah. Porque yo pensé que la chusma era del Chavo del 8, ¿ah? Pero no, hermano. La chusma es una palabra bíblica que usa una de las traducciones. Y dice que la muchedumbre mixta, en algunas versiones dice chusma, tenía un deseo insaciable. Y se empezaron a quejar, perdón. Porque era el pueblo se quejaba contra el Señor. Muy quejoso. ¿Verdad que es el Números 11? El 11. Amén. Entonces, pero fíjense, es que cuando salieron de Egipto,
no solo salió el pueblo de Israel, se les pegó, perdón por la expresión, pero así, se pegó una población mixta. Es decir, se les pegó la chusma, hermano. Y la chusma, al andar en el desierto, se empezaron a quejar y empezaron a contaminar a los hijos de Israel. Y estos a su vez empezaron a llorar delante de Dios. ¿Para qué nos trajiste al desierto? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Allá nos daban pescado y ollas llenas de carne gratis, y los pepinos y los puerros, ¿verdad? Gratis. Y el Señor se enojó, hermano, y creo que ahí hay una parte ahí, creo que se llama Tavera, porque encendió un fuego y empezó a matar el Señor. Ya dice que Amén, en Números 11. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? No te juntes con la chusma. Perdone, ¿ah? ¿Por qué? Porque la chusma tiene deseos carnales. Y aunque vengan a la iglesia, hermano, aquí no viene chusma, ¿verdad? En otros lugares van, aquí no vienen, no llegan hasta acá. Pero si usted conoce a alguien que es chusma, hermano, no porque van siguiendo al Señor, son hijos de Dios. ¿Cómo se puede diferenciar? Porque los deseos de la carne no los pueden apaciguar, no los pueden dominar. Ellos se empiezan a querer carne, hermano. Amén. Y Dios, Santo Padre, es que también habla, ¿no? Ahí sí no sé qué número es, pero Dios les dio carne, hermano. Dice que les dio carne que les iba a salir hasta por las narices. Cuando yo leí eso, porque varias veces lo he leído, pero una de esas dije yo, ¿qué será salir carne por las narices? Hermano, yo no sé usted, pero alguna vez ha cantado el Guadalajara, ¿usted me entiende? Ha vomitado, pues. ¿Ha devuelto la comida? ¿Nunca? Santo, pues, entonces yo sí. Soy el único, entonces yo. Pues cuando el vómito es tan fuerte, sale por las narices. Y Dios los mató también. Ahí se llamó el Valle de la Codicia. No me recuerdo cómo se dice en hebreo. Porque todo un día, toda la noche, el que menos levantó, hermano, era como una tonelada de codornices. Dice, sino todo un mes hasta que os salga por las narices. Sea aborrecible. ¿Se da cuenta? Entonces ahí el libro de Baltimar nos va a hablar de los hechos que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Déjeme eso como extra. Éxodo nos habla de que Dios sacó a Israel de Egipto, pero Levítico nos habla de cómo Dios iba a sacar a Egipto del corazón del pueblo, porque el corazón del pueblo aún tenía Egipto, hermano. Y a veces hay hijos de Dios, usted no, claro sé, que aún tienen en el corazón las cosas del mundo. Por eso dice Santiago 4:4, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con Dios te constituye enemigo de Dios? La amistad con el mundo te constituye enemigo de Dios, perdón, lo dije al revés. Amén. El quinto, porque vean que son 5 libros, es Devarim, que nosotros lo hemos traducido a Deuteronomio. La palabra Deuteronomio quiere decir el segundo nomio, la segunda ley. Eso es lo que quiere decir. Deuto, 2, nomio, segunda ley. Pero en hebreo se llama Devarim, que quiere decir las palabras, las cosas o las leyes. Amén. Otra lo vamos a mirar más adelante para que podamos entender esa parte. Miren, ya hablamos, me les adelanté un poquito. Así se escribe Bereshit. Hay una ovejita aquí en esta iglesia que se llama Génesis. Y a veces cuando yo la veo le digo, ay, Bereshit. Porque ese es su nombre en hebreo. Amén. Pero en español se llama Génesis. Y si ella quiere saber cómo se escribe su nombre, así se escribe. Por cierto, se lee de derecha a izquierda, ¿no? Este es Bereshit. Amén. Y quiere hablar de en el principio. Y ahí ya pueden mirar, mi hermano, ya lo hablamos. ¿Qué es en el principio? Cómo Dios creó al mundo, cómo Dios creó la caída del hombre, el diluvio, a Abraham, a Isaac, a Jacob, los hijos de Israel, hermano, los 12 patriarcas. Todo eso viene en Génesis. Amén.
Segundo libro, ya vamos casi terminando, hermano. Shemot, así se escribe. No les quiero hablar del hebreo porque no sé mucho, pero lo poquito que sé, ¿va? Pero no tendría caso entrar en esta parte. Shemot, que quiere decir el éxodo, y por eso trae esa imagen que salieron de Egipto. La salida de la esclavitud, hermano, de Egipto a Canaán, a la tierra prometida. Dios ya nos sacó de Egipto, ¿verdad? Pero aún andamos en el desierto, hermano. Porque usted voltea para todos lados. Amado hermano, la cosa está fea. Y hay unas víboras ardientes que andan ahí caminando, ¿verdad? Y no sé que lo piquen, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es que a veces es bueno que uno estudie y que aprenda uno más? Pero el sentir de uno a veces le da tristeza, coraje, no sé cómo explicarte, pero o será que a veces ando espiritual, que yo miro a la gente haciendo cosas, comprando. Yo trabajo ahora, antes trabajaba en el hospital, ¿sabes? Ahora trabajo en construcción. Ahora voy a trabajar y miro a la gente comprando, haciendo casas, haciendo muchas cosas. Pero recuerdo, sí, me siento como triste, como Dios está hablándonos en muchas maneras y la gente haciendo cosas. ¿Usted se refiere a hijos de Dios o a no hijos? Al mundo. El mundo general. Pues recuerde que lo que estaba haciendo Egipto estaba dormido. Aparte, como dice la escritura, hay dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Lamentablemente la palabra de Dios dice, lamentablemente dice esto, yo quisiera que dijera al revés, pero no es lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. La puerta ancha, entran muchos por ellas, y son muchos los que se pierden, ¿verdad? Y la puerta angosta, pocos la hallan. ¿Sí? Entonces ahí es la situación. Nosotros tenemos que orar para que se abran sus ojos, porque ellos no ven. Por eso fue, creo, ayer que hablábamos de los guías ciegos y guías de ciegos, ¿verdad? Sus guías son ciegos y ellos están guiando a ciegos. Entonces, ¿cómo un ciego guiará a otro ciego? Si no, ambos van a caer. Amén. Y es normal que le pase, porque pues lo no normal sería que no le doliera, ¿verdad? Que fuéramos indolentes, pero oremos por ellos. Amén. Bueno, de Egipto a Canaán, fue del año 1446 a 1406 antes de Cristo. Y acuérdense que duraron 40 años en el desierto. Fíjese que no iban a durar 40 años, hermano. Iban a entrar rapidito. Pero fue duro su corazón, porque por eso es lo que decía yo, lo que pasó en el desierto, todos los tropiezos, todas las batallas que tenían, por eso fue que Dios hizo largo el camino. Por murmurar contra Dios. Mandó 2 espías, entre ellos Josué y Caleb, y otros 10, uno por cada tribu, y había gigantes, y realmente eran gigantes. Dice que ellos parecían como saltamontes, chapulines, pues llevaban unas botas ahí, ¿verdad? Y tuvieron miedo a los gigantes, y la verdad es que pues estaban grandes, el enemigo estaba fuerte y poderoso, pero Dios se enojó porque creyeron más en la fuerza del enemigo que en la fuerza de Dios. De hecho, el Deuteronomio dice algo así: los voy a meter a la tierra donde hay 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes, pero yo los entregaré en sus manos. Josué y Caleb le creyeron a Dios. Amén. Y los demás no. En 1 Corintios 10 dice que Dios se desagradó de la mayoría de ellos, que todo el pueblo salió de Egipto, todo el pueblo cruzó el Mar Rojo, pero Dios se desagradó porque tenían un corazón incrédulo, y por lo mismo Dios juró en su ira que no iban a entrar a su descanso. Entonces, hermano, por eso ahí habla 1 Corintios 10, que no haya en nosotros un corazón duro de incredulidad, que nos apartemos del Dios vivo, porque aquellos quedaron tendidos en el desierto. Y en el pueblo de Dios ya salimos de Egipto. Ahora creámosle al Señor para que podamos llegar a la tierra prometida. No es este Canaán, sino es la nueva Jerusalén. Amén. 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 Bueno,
Continuemos porque el tiempo ya nos va avanzando. Ahí va a encontrar de Moisés, de las plagas, de la salida de agua, el éxodo, de la parte de la ley, el tabernáculo. A mí me gusta cómo hicieron el tabernáculo. Bueno, de la Vayikra, ahí están, miren, los sacerdotes levitas haciendo culto al Señor, tienen todas las ordenanzas para eso, ya lo vimos, amén. Y ya va a hablar, hermano, de sacar al pueblo de Egipto, Éxodo, de sacar al pueblo de Egipto, de Levítico, de sacar a Egipto de su pueblo, ya lo dijimos, la ley, los sacrificios y las instrucciones para ser santo. Mire que a mí me sorprende, es que la palabra de Dios es hermosa, hermano, pero ¿dónde dice que el uniforme tenía que llevar santidad a Jehová? Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía una diadema. Y en la diadema decía santidad a Jehová. ¿Qué es lo que más le causa problemas, mis amados hermanos? La mente. ¿Se imagina si tuviéramos una mente santa todo el tiempo? Amén. Amén. Hermano, una mente cristocéntrica, que todo el tiempo que se diera usted un martillazo, Dios quiera no se lo deba, y diga, ¡ay, gloria a Dios, hermoso mi Señor, qué bello eres! Porque me dolió porque tengo dedos, si no tuviera dedos no me hubiera dolido. ¿Ah? Me lo machuqué, pero no me lo corté, Señor. ¿Ah? Pero a veces uno solito está peleando, uno solo, hermano, no hay nadie alrededor y usted está bravo, o brava, según sea el caso. Bueno, vamos ya casi terminando. Vadimar, así se escribe, quiere decir en el desierto. Ya vimos esta parte. Es el censo, la historia de Sinaí a Canaán, los espías y la rebelión. Amén. Ahí también habla de, creo que el número 16, donde habla de la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán, hermano. Fíjese, yo me ponía no a defender a Coré, ¿verdad? Porque pues no se puede defender lo que es indefendible, ¿verdad? Pero si usted lee, era Coré, Datán y Abirán. Coré era primo de Aarón y de Moisés, primos hermanos, pero era de la tribu de Leví y era sacerdote levita. Amén. Pero Datán y Abirán no eran de la tribu de Leví. Chutes eran, hermano. Ahí dice de qué tribu es, en el número 16.1 creo. 16.1 dice, y se rebeló Coré, hijo de Asaf, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Elián, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250 hombres de la... Entonces se da cuenta que Datán y Abirán, no sé si los dos eran hijos de Rubén, pero el único que era levita era Coré, que era coatita. Amén. Pero fíjense cómo está la cosa. Digo, yo estaba tratando de disculpar en mi mente, no defenderlo, disculpar. Dije, bueno, es que a sus ojos el número uno aparte de Dios era Moisés, y el segundo era su hermano Aarón. Ya qué casualidad que él y su hermano, y por qué yo no, si también soy de la familia, tanto levita él como levita yo. Amén. Pero a Dios no era agradable para los ojos de Dios. Dios es el que llama y escoge a quien Él quiere. Algunos creen que Moisés era tartamudo, hermano. Dice que cuando lo llamó, cuando se le apareció la zarza ardiente, no, Señor, porque yo soy de torpe hablar, de torpes palabras. Pero si usted lee en el Nuevo Testamento, me parece que es Hebreos, dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras. Fue educado en Egipto. Fue educado, sí, era conocedor era inteligente, ¿verdad? Pero algunos creen que por esas palabras que dijo Moisés, que era tartamudo. Pero la palabra ahí en el Nuevo Testamento dice que él era un hombre poderoso en palabras, hermano. Amén. Es decir, que Dios no escoge a los preparados, sino Dios prepara a los que Él escoge. Amén. Ya vamos terminando. Devarim, que es lo que le decía, así que es Deuteronomio.
Aquí se escribe Ha Devarim, Ha que es como un artículo el Devarim, ¿qué quiere decir? Estas son las palabras. La segunda ley o la repetición de la ley, recordar a su pueblo lo que se espera de ellos. Gracias a Dios nos alcanzó el tiempo, hermano. Pasé por 5 minutos, pero yo sé que usted es paciente. Vamos a quedar hoy aquí con esta parte. Está hermoso la palabra del Señor. Fíjense que nomás dimos un pequeño cotejito de lo que son los primeros 5 libros de la Biblia, y ya da como curiosidad volver a leer, ¿verdad? A buscar, ahí a indagar, a escudriñar, a disfrutar. No sé si hay más preguntas entre vosotros. No, todavía ¿No? Bueno, llevémonos esto. Yo pensé que era poquito lo que traía, pero Dios nos dio tiempo, gracias a Dios nos dio tiempo suficiente. Bueno, nos vemos el día de mañana, y el discipulado y oración de 7 a 8, discipulado de 8 a 9. Amén, aquí lo esperamos. Y aquellos, si hay alguien escuchándonos o viéndonos por las redes, reciba un fuerte saludo de parte nuestra, y lo esperamos también el día de mañana y el día jueves nuevamente a oración. Si usted por alguna razón no puede venir a orar a este lugar, hermano, y usted quiere orar con nosotros, puede orar con nosotros a través de las redes. Así lo puso el Señor en nuestro corazón, que tal vez usted no pudiera venir por alguna razón, y utilice el tiempo, esa hora, para juntos nosotros clamar al Señor donde usted está. Pero si puede venir, venga aquí. Amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Rey hermoso, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Verdaderamente hermosa es tu palabra. Danos, Señor, ese paladar para degustar de esa hermosa palabra. Por favor, Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu presencia. Y el pueblo de Dios decimos amén y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos miramos primeramente Dios el día de mañana, 7 de la noche nuevamente.